Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con una médico, bueno, se acaba de jubilar, pero mucha gente la conoce, ha sido recientemente despedida y fue todo casi un acontecimiento social. Estamos hablando de María Jesús Pérez Díaz, que, bueno, se inició como médico generalista de familia, como lo quieren llamar, pero, bueno, se especializó en cuidados paliativos, una especialidad que no existía y que la verdad que está, bueno, convirtiéndose en toda una realidad, ¿no? Consolidándose en ese espacio que había, que la verdad que se necesita en esos últimos momentos de una enfermedad. Vamos a hablar con ella de medicina y de otras muchas cosas. Sin más dilación pasamos a hablar con María Jesús. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Jubilada. ¿Ahora tienes mucho tiempo? ¿Ahora te vas a aburrir o algo? Nada, ¿No? Entre la casa, los nietos y los recados. Sí, ¿no? Todavía estoy como, bueno, hace muy poquito que me he jubilado, 15 días. Y todavía estoy como de días libres. No soy consciente, yo me imagino que hasta que pase Navidad no tomo conciencia real. Vale, pues María Jesús, vamos a ir viendo algunas imágenes de ese homenaje que te rindieron y después también alguna foto para que expliques un poco los cuidados. Pero después quiero regresar al inicio, cómo una mujer estudiaba medicina y cómo luego la evolución. Vamos a ver, porque parte del vídeo fue un vídeo casero, porque queríamos ir a grabarlo, pero yo creo que tus hijos un tanto por protegerte, no sé si un poco la intimidad, dijo, bueno, luego ya les pasamos vídeo y por eso a lo mejor no tienen la calidad. Yo ahí estoy viendo a Pancho, a Cuco, ¿no? a Salva. A Sergio. Sí, ¿no? Y a toda la mesa en la que... ¿Te esperabas todo eso? Porque había como una especie de reunión, ¿no? Aquí, un congreso, una jornada. Empezó el homenaje, que desde aquí doy las gracias, pero con todo el corazón a todas las personas que la hicieron posible, porque yo no sabía nada. Míralas ahí. Sí. Y hicieron lograron, una serenata ahí, ¿eh? Preciosa. Porque se hicieron precisamente aquí en el Gran Hotel, se hicieron una jornada sobre cuidados paliativos, vino el jefe de servicio del paliativo de Las Palmas y empezaron a hacer pues, un homenaje a Cecily Sander, que fue la fundadora de los paliativos, que se cumplía el centenario de su nacimiento. Ajá. Y curiosamente ella murió en 2005, cuando empezaron los paliativos aquí, y el centenario es en el 2018, en diciembre del 2018, son casualidades de la vida, ¿no? Sí. Y se hicieron las jornadas, yo solo sabía que había una jornada, me engañaron, ahí había un equipazo. Yo sabía que te iban a dar una sorpresa, lo sabía. Muy bien organizado, muy entrañable. De verdad que son cosas que me emocionan cuando las recuerdo y doy las gracias a todos y a cada uno de los que estuvieron, de los que no pudieron, de los que quisieron y sobre todo al equipo que lo organizó, que fue una exquisitez. Tanto por la mañana, fue muy emotivo porque estuvieron personas que fueron cuidadoras de pacientes dando pues, un agradecimiento o simplemente haciendo una reseña del tiempo. Y fue muy bonito. Sí, ¿no? Cuando también ves que la gente con la que has trabajado, ¿no? Gente y todo el mundo te valora, ¿no? El tiempo que les dedicaste o el trabajo, ¿no? Como profesional. Bueno, yo creo hay muchas personas que se merecen homenajes de este tipo, pero tuve el privilegio de que estuviera muy bien organizado. Sí, tanto la mañana con las jornadas como después, ahí estamos en el Campesino, donde fueron muchísimas personas, y el grupo que está cantando es parte del Beñesmen, donde actuaba Pedro. Es verdad, Pedro Naverán, tu marido. Claro. Sí, Pancho era de emotivo, Beñesmen, ¿no? Sí, Pancho, Cecilio, Cuco es posterior. Sí, ¿no? Bueno, pues sí, ahora también iremos viendo algunas de las fotografías, la realizadora Josefina irá poniéndonos algunas de las fotos porque también tú nos irás explicando, pues algunas eran compañeras, otras en el trabajo, sin indagar mucho, tampoco no quiero ahondar mucho en el tema de los paliativos porque luego, el cambio, el salto a los paliativos, ¿no? Si quieres vamos comentando algunas de las fotos porque este fue este sí es Esto la es jornada. por la mañana, la jornada, la que está hablando en ese momento Sergio, un acompañante que tuve el enorme gusto de conocer con el primer paciente paliativo. ¿Ah, sí? Él era acompañante, anónimo, voluntario de pacientes al final de la vida. Es una gran persona y tiene ahora una ONG que se llama Acompañar precisamente. Y la que está a mi izquierda es Encarna y Eli. Encarna la de rojo, que fue entre las dos montamos los cuidados paliativos en Lanzarote, y Eli ha sido hasta ahora la enfermera después de Encarna, que formábamos el equipo. Pilar básico, ¿no? De la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y ahí veo a Domingo, ¿no? Domingo Guzmán, que fue
El Hospital Insular fue el primero que abrió sus puertas a las personas que venían del Pino, del Sabinal. Del Sabinal. Del Sabinal, donde estaba Marco Gómez, y algunos pacientes de Lanzarote eran enviados directamente al Insular. No había todavía una estructura, pero el Insular ya atendía pacientes paliativos. Ajá. Vale, pues vamos a ir también, sí, vamos a seguir viendo fotos. Esto yo creo que era en otra despedida, ¿no? Ahí Fue, sí, en el equipo hicieron un almuerzo. Ahí estoy dándoles un besito. Un beso volado. Que no me enteré, me encanta la foto. Y este es el equipo actual de cuidados paliativos. Falta la persona Carmen Santolaria, que es la que estaba de guardia ese día. Y ahí estamos ya, hospitalización a domicilio y paliativos. La verdad que sí, enfermeros y médicos. eso es el bocadito del amigo Juan Domínguez. Sí, creo que sí, ¿no? Bocadito. Aquí estamos viendo ya imágenes fijas de lo que veíamos antes del campesino. Del campesino, ¿no? Y la verdad que... Esto, no sé si fue en esa misma jornada, ¿esto es la del Arrecife Gran Hotel? Sí, eso era bajando las escaleras de donde hicimos las jornadas, abajo al hall. Y bueno, pensé que se caía la escalera, tuve un poquito de miedo. Pues es verdad, porque además esa es la bajo y se mueve un poco. Se mueve, se movía. Sí, ahí hay unos cuantos... Y este es nosotros empezamos en el 2005 y después a finales de 2006 se incorporó José Agustín con Mar, en la Rubita, y después ya en el 2008, si no recuerdo mal, Carol y Jenny. Y ahí estamos el equipo del 2008-10. Sí, ¿no? En las fechas estoy un poco más, podría haberlo mirado. Sí, pero con las batas ahí puestas en la batalla, ¿no? Ahí estamos en batalla. La verdad que sí. No sé si queda alguna... Esta fotografía, ahí están pues, de personas de la limpieza, Asociación de AFOL, que nos han ayudado muchísimo con la asistencia en domicilio, la enfermería y ya. Sí, ahí mismo, ¿no? Parte del equipo. Parte del equipo. Vale, estas son las fotografías que tenemos. Y luego volveremos a los cuidados paliativos porque es interesante, porque creemos que esto ha existido y esto no existía hasta hace nada. Pero bueno, vamos a ir un poco para atrás. ¿Cómo es que una mujer, bueno, ahora tú dirás en qué año estudiaste la carrera, pero ¿cuál era la situación en la que una mujer estudiaba en aquella época medicina? ¿Era normal? Sí. Yo creo que en la época en que empecé yo fue el boom de la medicina, éramos muchos. Y ya empezábamos a estudiar muchas mujeres. Sí. Y yo empecé en el 74, que fue un famoso año que empezamos en enero en vez de en octubre. No salió bien para el ministerio y lo cortaron en junio. Ese fue el año que comenzó. Y tuve la suerte de venir a Lanzarote a hacer el último curso, que era el de prácticas, lo que se llamaba el rotatorio. Y ahí me enamoré de la isla. ¿Porque tú de dónde eres? Yo soy de Tenerife. De Tenerife. De Tenerife. Y fue uno de los años más bonitos de mi vida, era un equipazo, éramos 15 personas haciendo esto, queríamos ser cabecitas de ratón en vez de cola de león de grandes hospitales y fue muy bonito. Y después en el 82 quedó una vacante en el servicio de urgencia y ellos mismos, parte del equipo que se quedó aquí, me llamaron. Oye, que hay una vacante. Y ya me vine y hasta ahora. ¿En urgencia? En urgencia. En urgencia fueron muchos años con pocos medios y mucha ilusión, muchos trabajos. Y bueno, se fue haciendo, llegamos en una época que se estaban montando las jefaturas de servicio. Había pasado de Casa del Marino a Hospital del Insalu entonces. Y bueno, se luchó mucho por darle calidad. ¿Físicamente seguía allí, donde está ahora donde está el Centro de Salud de Valterra? Sí. Sí. Ahí empezamos, bueno, está guapo ahora, está muy bien puesto. Y bueno, había mucha gente con muchas ganas de que esto cambiara. Bueno, yo recuerdo que estábamos de urgencia 24 horas y éramos los directores del hospital, los responsables de todo y todos los demás localizados, ¿no? Y al día siguiente además estábamos localizados para algún traslado a Las Palmas o para quirófano como ayudantes quirúrgicos. Claro. Fueron épocas duras, muy duras. Todavía no estaba el servicio de urgencias montado como tal.
Y bueno, la sociedad empezó a exigir tanto a nivel sanitario como a nivel social. Porque, perdón, en esos años 80 no había ni especialistas como tal, o muy pocos especialistas. En los años 80, creo que fue en el 80, a ver, yo vine de rotatorio en 79-80 y fue el montaje de los primeros jefes de servicio, cuando hice el rotatorio. ¿Vale? Y lo demás fue incrementándose poco a poco, no había medios, era una medicina... Casi precaria, ¿no? Bastante, yo casi no, precaria, sí. Realmente precaria. Leí algo que me pareció curioso, que decías que hasta algún celador llegó a... Eso yo creo que fue una interpretación un poco rara, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me enseñó a suturar con maestría y con una exquisitez enorme una auxiliar. Desde aquí un beso a Dolores Calero, sí. Que además jamás hacía ver que me estaba enseñando. No, mira qué bien, el surco qué bien ha coincidido con el surco. Y yo sudando las primeras veces y hacíamos unas suturas extraordinarias. y todos los celadores, yo recuerdo un celador que me llamaba, doctora, acaba de llegar una señora, por la posición de la pierna creo que tiene una fractura de cadera, pero además debe tener una neumonía porque tiene fiebre y una alteración respiratoria. Y le clavaban el diagnóstico. El doctor House parecía, ¿no? Sí. Pero claro, éramos personas muy acostumbradas a lidiar con lo que teníamos. Estaba en la calle y oía más de una ambulancia y digo, ¡puf! Voy a echarles una mano porque deben estar apurados. Eso igual yo también, pero con un accidente o algo, por la noticia, muchas veces, mucha ambulancia estoy oyendo, ya pasó algún accidente o algo. Sí, ¿no? Deformación profesional, que se llama. Entre deformación, solidaridad, realismo, porque éramos pocos, pero muy implicados en la medicina. Ya. También, bueno, otra parte de la profesión, antes de pasar a cuidados paliativos, porque estamos hablando que esto es casi reciente. Bueno, fuiste también directora médico, ¿no? Es el puesto que es como... Sí, yo fui... No sé si... Sí, me salió una úlcera de estómago. Eso es, ¿no te gustó? Eso que era como muy politizado, por decirlo de una manera. ¿O? No, yo creo que era un puesto que en su momento me quedaba grande. Yo fui jefa de urgencias, me gustaba mucho la jefatura esa. Se organizó el servicio y bueno, pensaron en mí para hacer algo más. Y estuve 1 año y medio o algo así, pero no me gustaba aquello. Yo prefería la medicina asistencial. La batalla casi. ¿Es urgencias también tan, a veces, no caótica, porque me dirás que para eso estaba la organización, pero es tan trepidante como a veces, ¿no? Todas las series, urgencias, emergencias, urgencias y todas esas series. ¿Es así? ¿Se vive adrenalina? Se vive con una adrenalina enorme porque igual estás viendo una cosa que, bueno, para el paciente puede ser importante, pero no deja de ser una cosa banal, a llegarte a un accidente familiar donde hay 3 personas en parada y se pone todo el mundo súper rápido, te llega un infarto que tienes que actuar en esas 2 horas, primeras horas. Muy intenso, ¿no? Es muy intenso y bueno, nadie sabe lo que se trabaja en un servicio hospitalario de urgencia. De urgencias, ¿no? Es que yo le pregunté a alguien alguna vez, a algún director de algún hospital, y me dice, ¿no? ¿Tú crees que hay muchos grados? Dice, pero todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, está todo protocolizado y por eso luego también cuando uno va a urgencias da esa sensación de seguridad. Muchas veces cuando tú te vas con un corte, claro, tienes que... No, te preocupa el corte porque es tu corte. Es tu corte, pero igual estábamos liados con algo importantísimo porque, por ejemplo, el infarto, que es una de las enfermedades de hoy en día, ha cambiado desde que yo empecé a trabajar ahora, ha cambiado totalmente y la supervivencia del infarto es altísima. Altísima. O del ictus. Pero claro, vamos a contrarreloj. Tienes que actuar en esa primera hora o en el ictus para que pueda tener... Sí, no, ya es irremediable, cosas... Claro. Y eso tiene un protocolo, y eso está... Se ha conseguido mucho en esa época. Perfectamente cronometrado, sincronizado, mejor dicho. Bueno, como curiosidad, ¿estabas de director médico cuando el fallecimiento de César Manrique? Creo. No, estaba... Es que eso fue muy curioso porque no existía el 112, todavía no había una estructura de emergencia fuera del hospital. Yo era jefa de urgencia. Pero curiosamente, tanto el director médico como el gerente estaban en un congreso fuera. Y me tocaba a mí ser directora en función. Ah, vale.
y ya nos avisaron, oye, que mira, César está encarcelado en un coche en Tahití, ha tenido un golpe, ¿no? Y de hecho íbamos a salir en una ambulancia medicalizada a buscarlo. Pero cuando íbamos a salir nos llama y dice, uff, no vengan, porque acaba de pararse y vamos directo para abajo. Y me tocó atenderlo, fue una... Recuerdo además el dolor y el respeto tremendo de la sociedad. En ningún momento nos sentimos asediados por la noticia, por los medios de comunicación. Todo el mundo con un respeto y un dolor tremendo, porque estuvimos reanimándolo muchísimo tiempo, haciendo pues las intervenciones típicas, y no salió. Fue un traumatismo torácico enorme. Y claro, me viene el celador y dice, María Jesús, ¿te acuerdas que eres la directora en funciones y que tienes que dar el comunicado? ¿No? Pues nada, se hizo el comunicado, y a partir de ahí me senté en un despacho y me llamaban de Agencia F de todos los sitios del mundo. Me llamaron de Japón, pero estoy hablando de muy poquitas horas de diferencia, de Alemania, de Estados Unidos. Era un hombre con una proyección fuera internacional. Y en ese momento me di cuenta lo huérfanos que nos habíamos quedado. Y yo creo que esa fue la sensación que respirábamos todos allí. No, y también ya la leyenda de César ya, bueno, ya crecía. César ha hecho mucho por el... Bueno, que ahora es su centenario en el próximo año, ¿no? Sí, sus 100 años está con eso. No, la verdad que me enteré, la verdad que digo, no, tuvo que ser también cuando dicen, no, es César y tal. Porque César, si llega a ser un chico joven, a lo mejor ese accidente o era... No, César tenía una complexión atlética. Sí, era como fuertito. Era un hombre que se cuidaba muchísimo y tenía un cuerpo mucho más joven que la edad biológica. Y fue un golpe muy potente, fue un impacto... el pobre que chocó con él estaba hecho polvo. Tenía la culpa César. Se saltó el stop. Que no había rotonda en aquel entonces. No había rotonda, se hizo la rotonda después a posteriori. La verdad que sí, la verdad que es increíble, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya ahora sí a paliativos, lo hemos comentado un poco. Tú eres médico de urgencia, jefa de urgencia y demás, y ves tú, ¿qué es lo que te hace pensar que quieres pasar a algo que todavía no está perfectamente establecido? Porque tú me decías que todavía como especialidad como tal no existe. Existe máster y demás y tal. ¿Qué es lo que tú ves y por qué decides dar ese salto, dejar las urgencias o lo que estabas haciendo? Estaba ya... te corté. No, comenta, sí. Pasé de urgencias, me llegaron unos papeles al centro de salud un traslado a centros de salud, y lo firmé. Digo, bueno, no puedo estar todo el día en urgencia, y cuál sería mi sorpresa que a los 15 días estaba trabajando en San Bartolomé. Y ya desde urgencias veíamos que nos llegaban pacientes con sensación de abandono al final de la vida, que ni la familia ni los sanitarios sabían qué hacer. Gente con un dolor terrible, la morfina era una cosa un mito enorme, que para conseguirla o recetarla costaba muchísimo. Y veía gente que después de un gasto enorme en quimioterapias, en radioterapias, en cirugía, de repente se encontraban con una frase que es lapidaria y que hay que quitarla ahí, que es, no podemos hacer nada más. Me vi con eso y vi en el centro de salud de San Bartolomé como 2 compañeros atendían en domicilio a gente que quería morir en casa con una enfermedad terminal. Y esas cosas, ese vacío, y que había gente que estaba ya haciéndolo, me hicieron ponerme en contacto con unos cursos de Marcos Gómez, que era el que llevaba paliativos en el Sabinal, fue pionero con Carlos Sainz en Santander. Y cuando oí a Marcos Gómez, digo, esto es lo que tenemos que poner en Lanzarote. Coincide también que el Servicio Canario de Salud tiene en programa el poner en marcha los paliativos en las islas. Tuve un problema personal de enfermedad en el 2004 o 2005 y de repente yo encontré, igual es que es el momento, ¿eh? Y se lo propuse a Blanca Fraguela, que era la gerente entonces, y la verdad que apostó por nosotros en el 100%. Y nada, nos reciclamos porque no existe la especialidad de paliativos en España, existe en algunos países, pero aquí solo tenemos máster, reciclaje de gente que tiene cursos. Y
Cuando me dijo la gerente que sí, que se podía poner en marcha, automáticamente pensé en mi compañera en San Bartolomé, Encarna, a la que le mando un besito enorme. Yo conozco a Encarna, sí. Encarna, y se lo propuse, Encarna, vamos a poner esto en marcha, y dice, bueno, me lo pienso. Ya me fui al Negrín a reciclarme, y cuando me llamó ella, dice, sí, voy contigo. Aquello me emocionó muchísimo porque sabía que desde aquel momento Lanzarote iba a tener paliativos y no habría marcha atrás. Y así fue. Empezamos con un equipo y después... ¿Y cómo es, qué destacarías tú de los paliativos? Porque para la gente que no lo sepa, o sea, ¿qué es lo verdaderamente importante que se hace en una unidad de cuidados paliativos? Bueno, la misión de los paliativos, el objetivo de paliativos es acompañar tanto al paciente como a la familia, porque cuando sufre toda la unidad familiar, en aquellas enfermedades que no tienen curación y que van progresando a la muerte, lo que se llaman enfermedades terminales, que además tienen muchos rostros. Antes el más conocido era el rostro oncológico, el cáncer, ¿vale? Empezamos a tratar los oncológicos y a posteriori, porque las caras de la enfermedad terminal tienen muchas caras diferentes, desde el anciano, que hoy por hoy yo creo que es uno de los retos enormes que tenemos, a enfermedades de deterioro mucho más lentos, desde el Alzheimer a una esclerosis lateral, a degenerativas de todo tipo, cardiológicas, pulmonares y tal, que ya no tienen cura y que van... El acompañar a esas personas, aliviando síntomas, poniendo un teléfono detrás, incluso para ir a domicilio en caso de crisis en cualquier momento, la posibilidad de estar en su casa mientras quiera o hayan cuidadores o mientras lo decidan ellos. Ese es el objetivo de paliativos, ayudar a vivir lo mejor posible hasta que se vaya, y cuando se vaya que se haga con dignidad y donde... Y esa teoría de la gente, que antes lo comentabas también un poco, además de la dificultad de conseguir la morfina, pero también de que ya se pierde la lucidez o de que como que se atonta, por decir un poco. La gente como dice que no, tiene que llegar como... receptivo, por decirlo de una manera. Entiendo que esto, que entiendo que ustedes piensan en torno... No sé, no te acabo de coger la pregunta. O sea, me entiendo yo que la morfina dejará, ¿no? Bajará el dolor, pero bajará también una percepción, una sensibilidad. Mira, la morfina es un mito que tiene, culturalmente tiene como mucha fantasía, ¿vale? La morfina es el gran aliado de los paliativistas. Si hay dolor, la morfina no atonta. Al principio, pues igual producen eso, pero hay gente que está incluso en enfermedades crónicas con dolor, tipo de lumbalgia y tal, que viven, trabajan, conducen con morfina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tienes que conocer a la morfina. La morfina tienes que conocer sus efectos secundarios. Tiene algo maravilloso que es que no tiene techo en el dolor. Solamente el techo lo pone en efectos secundarios. Cuando hay efectos secundarios cambias el opioide por otro y vuelve a empezar. Lo que sí tenemos es que formarnos en hacer bien las cosas. Administrarlo bien. En administrarlo. Porque no es el opio oriental de hace 2000 años, de los salones, de tal. Es otra cosa. O sea, en el infarto... Es como un superanalgésico, por decirlo de una manera. Es el superanalgésico. En el infarto se pone morfina para quitar ese dolor tremendo que produce además mayor gasto cardíaco, se ponen peores. Claro. Y una vez que conoces tanto la morfina como todos los derivados que han salido, porque ahora mismo hay una farmacopea enorme. Claro. Eso iba a decir luego, por ejemplo, las teorías del cannabis en enfermos oncológicos. ¿Eso es aplicable o eso es más ligerito? Es más ligero, pero tiene sus, por ejemplo, en los vómitos, en el insomnio, ya está demostrado, ¿sí? En las contracturas de ciertas enfermedades neurológicas degenerativas, está comercializado además, y hay además sociedades que despachan el cannabis a nivel... Y hay gente que las utiliza. Yo recetarla solamente la he recetado como descontracturante en ciertas enfermedades avanzadas y van francamente bien. Y van bien, ¿no? Bueno, ya nos hemos ido de tiempo. Ya para finalizar,
¿Cómo era vivir en una casa de 2 médicos? Ahí no sé si se peleaban por diagnosticar al hijo, había diferentes... Por no diagnosticarlo. A lo mejor pedía igual una segunda opinión, ¿no? Le decías algo y decía, no, quiero la opinión de... Bueno, la verdad que lo llevamos bastante bien, Pedro y yo, ¿no? Intentábamos cuadrar las guardias, que es siempre un poco lo más difícil, y cuando los niños se ponían malos, dile a papá que te eche un vistacito. Llegaba, dile a mamá que te vea ella. Sí. Ya el tercer día de fiebre, uno o los dos ya tomaban la iniciativa. Sí, ya se tenía que prestar, ¿no? No, la verdad que sí, porque Pedro Naverán también una persona muy querida también y la verdad que tú también, ¿no? Bueno, ya un tiempo desde su pérdida, ¿no? Me imagino que también como ya todo... Hace 6 años, 6 añitos. Se fue antes de tiempo, debería estar aquí todavía. Yo creo que sí, yo creo que hoy en día la verdad que se puede aguantar un poquito más. Pues María Jesús, ha sido un verdadero placer, enhorabuena por toda esa vida, que la vida dedicada a la salud de los demás también es generosidad máxima y que ahora te empieza otra etapa de tu vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, las palabras de María Jesús Pérez Díaz, en este caso, bueno, especialista en cuidados paliativos y también ahora la mujer se ha ganado su derecho a descansar un poco, aunque como ha dicho ya tiene jaleo también con su familia y otras cosas que atender, ¿no? Bueno, un poco hemos hablado de los cuidados paliativos porque era su especialidad, la importancia que ha tenido y es una evolución hace poco, hace 13, 14 años que se abría aquí esa unidad aquí en Lanzarote. Ella era dedicado a la medicina casi 4 décadas, 30 y pico años, y la verdad que luego nos ha explicado un poco cómo era la sanidad que tenía cuando empezó y cómo la verdad que cómo se ha ido evolucionando, que para muchas cosas nos quejamos, pero para otras cosas la verdad que hay que ver cómo se ha evolucionado favorablemente. Nosotros nos despedimos, pasen una feliz tarde.